Nuevamente le damos paso a Pablo Callejón. ¿Te escuchamos? Bueno, Mechi, se viene el 1 de mayo, Sí. el Día del Trabajador, un día muy sensible para la expectativa, los discursos vinculados, relacionados con la situación laboral hoy en la Argentina. Justo hoy, sí, más que nunca, ¿no? Más que nunca. Esta mañana lo debatíamos, Sí, esta charlamos. situación sobre el rol que tiene la CGT en medio de lo que es la descomposición de los salarios desde hace 5 años en el país. Una crisis que no tiene precedente por la extensión que se da desde el gobierno de Mauricio Macri y en la continuidad del gobierno de Alberto Fernández. Un rol de la CGT muy desdibujado, muy gris, muy opaco. Una CGT que no está en las calles, pero tampoco está en el debate social, político hoy de la Argentina. Las últimas manifestaciones públicas de quienes conducen la CGT estuvieron vinculadas fundamentalmente con el respaldo a Sergio Massa, ¿no? Cuando asumió como ministro de Finanzas, algunos ya lo veían como candidato presidencial. En el medio pasaron un montón de cosas, Mechi, ¿no? Aquel Massa que venía a darle una impronta política al Ministerio de Economía se encontró con la falta de dólares, con la continuidad de la guerra en Ucrania, con una demanda energética que la Argentina debió enfrentar sin demasiados recursos, con la peor sequía de los últimos años, con un Fondo Monetario Internacional que parece no dar tregua y en el cual Massa va sistemáticamente a los Estados Unidos para tratar de aliviar esas condiciones. Por lo cual, aquella definición política que todavía sostienen los dirigentes de la CGT, de creer que Massa es el referente que debe contemplar la continuidad o la representación del Frente de Todos como estrategia electoral y política. Y por el otro lado, el más díscolo, que es Facundo Moyano y Pablo Moyano, ¿no? El sector del moyanismo, el sector de los camioneros, que nunca se llevaron bien con la actual conducción de la CGT, pero que también van encontrando un perfil un poco más bajo al que tenían, por ejemplo, años anteriores, en medio de hablan de no poner más nafta, más combustible en un escenario que ya pinta para incendiar socialmente muchos aspectos de la realidad argentina. Con una CGT lejos del debate público, lejos de las calles, lejos de la impronta en la discusión de lo que tiene que ver con 5 años, insistimos, de pérdida del poder adquisitivo, el 1 de mayo adquiere una connotación distinta al que nos tenían acostumbrados. Se habla de que habrá un acto para unas 20.000 personas, muy lejos de aquellas movilizaciones que llegaron a tener hasta más de 1 millón de trabajadores en las calles, ¿no? El 1 de mayo era ese momento donde se visibilizaba el humor, las sensaciones, la bronca, el malestar o en todo caso el respaldo de trabajadores a tal o determinada política. Esto no está ocurriendo. Esta misma CGT es la que también, porque algunos dicen, bueno, pero es una CGT ligada con el oficialismo, por lo cual evita la confrontación. Bueno, es la misma CGT que estaba con Macri y tampoco tuvo un gran protagonismo, ¿no? Fue como acompañando ese proceso de degradación. Y hay una instancia que se viene y que están impulsando hoy algunos candidatos que hablan de una reforma laboral, de un shock laboral, de una reforma que ya vimos lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, una reforma que generó estragos en las condiciones productivas, sociales y que no mejoró en nada. Obviamente la vida de los trabajadores, pero tampoco la economía brasileña. Y cuando hablan de una reforma laboral en la Argentina, mucho lo que van apelando es al ajuste, a la quita de derechos, al sostenimiento de determinados procesos que lo que hacen es la concentración, la rentabilidad empresaria, aún en desmedro de una situación salarial de los trabajadores que hoy es pésima. Por lo cual tampoco están en ese debate electoral, tampoco están en esa discusión. Van a emitir un comunicado en el que el título fundamental de lo que plantea la CGT es evitar la descomposición social. Ese es el dato, o el título, o el concepto. Es decir, hoy tenemos un 40% de pobreza, muchas generaciones que van pasando una tras otra sin que el hijo haya visto a su padre trabajar de manera formal, es decir, con derechos laborales,
El padre no ha visto a su padre también pasar por esa instancia. Es decir, se van sucediendo generaciones en las que el empleo formal, los derechos laborales, no aparecen en la vida cotidiana de esas familias. Y esto se agrava aún hoy porque el hecho de tener un trabajo formal tampoco es una garantía de no estar en la pobreza, de poder acceder a determinados derechos que antes parecían naturalizados en la familia. Es decir, si vos tenías un trabajo formal, podías acceder a una vivienda, podías tener tu auto, podías proyectarte, tener unas vacaciones todos los años. Esto tampoco es una garantía hoy en la Argentina. Cuando hablan de la descomposición social, hablan de un entramado. A ver, muchos dirigentes hoy se están preguntando, Mechi, ¿por qué no explota esto? ¿Por qué no hay mayor enojo en las calles? Y si hay 5 años de deterioro del proceso salarial, si tenemos más de 17 millones de pobres, si tenemos que se representan en un 39-40% de la población, si tenemos un tercio de los trabajadores en negro, ¿por qué esto no se...? Bueno, porque no hay quien conduzca esa bronca. En la década del 90 tampoco la CGT tuvo un rol central, salvo Moyano, pero no conformando la CGT. Y quienes salieron a las calles fue un movimiento que hasta ese momento era inédito, que era el de los piqueteros. La década neoliberal provocó eso, ¿no? Los piqueteros, el nacimiento de organizaciones que decían, bueno, nos estamos jugando la comida de todos los días, ¿no? Y aparecieron los piquetes. Los piquetes en la ruta, por ejemplo, allí cuando en Neuquén asesinaron al docente Fuente Alba. Era una expresión social ante la inconducción de quienes ocupaban los movimientos sindicales nucleados en la CGT, muchos de ellos sospechados de corrupción, muchos de ellos multimillonarios, que aún hoy incluso persisten en las conducciones gremiales y sindicales. Una CGT opaca, desdibujada, es la que está hoy replanteándose a través de un comunicado. Esto parece ser el elemento más fuerte con el que la CGT se va a visibilizar para el 1 de mayo. Después, insistimos, una concentración, un acto para 20.000 personas en Buenos Aires, muy poco. Teniendo en cuenta que hoy los trabajadores son los grandes perjudicados de este modelo económico y que la situación desde hace 5 años es cada vez peor. Muchas gracias por esta reflexión. A ustedes.